Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom a toda nuestra amada Quejilá de Llamas de Fuego para las Naciones. Bienvenidos a todos los que nos ven a través de Facebook Live, a través de la página del Roe Pablo Escalante y también a todos los que nos escuchan a través de Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, bienvenidos a este hermoso Shabbat que el Eterno nos ha regalado hoy nuevamente. Amén. Vamos a entregarle este tiempo en las manos de nuestro Abba Kadosh para que sea Él preparando nuestro corazón y ayudándonos a entender lo que nos va a enseñar hoy. Amén. Y a ponerlo por obra. Amado y eterno Abba Kadosh, hoy te damos gracias nuevamente, Padre, por tu amor. Gracias porque hasta el día de hoy has guardado nuestra alma. Gracias por habernos escogido algún día cuando estábamos en lo profundo del lodo y de las tinieblas. Te placiste en llamarnos y en mirarnos con ojos de amor y con ojos de misericordia. Gracias porque hoy estamos aquí, Padre, dándonos el privilegio de que podamos conocerte, podamos conocer tu Torah y podamos celebrar tu día santo y Kadosh, que es tu Shabbat. Gracias por este día, Padre, porque tú lo tenías planeado para el día de nosotros. Gracias porque no ha sido casualidad de que hoy estemos en medio de este lugar y que estemos escuchando esta palabra que tú nos vas a instruir el día de hoy. Yo te pido, Abba Kadosh, que prepares el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, aún de los que nos escuchan, de los que se conectan ahora a través de las ondas radiales, Padre. Prepara el corazón, prepara nuestras vidas para poner por obra tu bendita palabra. Coloca en nosotros el querer como el hacer, Padre, y ayúdanos a cada día esforzarnos para obedecer tu palabra, para amarte, para serte fiel, para ser agradables delante de ti, para ser la alegría de tu corazón. Yo te doy gracias, Abba Kadosh, y en tus manos ponemos esta instrucción. Te pido que tu Ruach HaKodesh sea quien ministre, sea quien transforme, sea quien cambie y coloque en cada uno de los que estamos en este lugar un arrepentimiento genuino, una verdadera conversión, Padre, una conversión genuina, Padre, como así tú lo anhelas y como nos lo vas a enseñar el día de hoy. Te honramos, Abba Kadosh, en el nombre santo y eterno de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar, a veces uno quiere avanzar rápido, ¿cierto? Y uno, no, hoy voy a estudiar 8, 9 y el capítulo 10. No, vamos despacio, el Eterno dice despacio, tranquilos, no se vayan a atorar. Entonces, vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 9. Lo van a tener ahí como la referencia porque es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero van a abrir también Génesis 17:1 para poder analizar lo que vamos a estudiar primeramente, como una introducción. Hoy vamos a hablar acerca de la conversión genuina de Pablo, de Shelea Shaul. Y ustedes han venido mirando a través de sus vidas, a través del día que usted se convirtió al Eterno, el día que usted tuvo un encuentro genuino con el Eterno, o bueno, si hasta el día de hoy no lo ha tenido, pues pídale al Eterno que usted tenga un encuentro de verdad con Él. Que nada de lo que hay en este mundo usted lo haga retroceder. Que nada de lo que hay en este mundo, ni aun las circunstancias, ni la situación, ni sus hijos, ni aun la concupiscencia que hay en su corazón, le impida realmente tener un encuentro real con Él. Porque eso es lo que nos va a fortalecer hasta el último día. El que tú realmente lo conozcas, quién eres, a quién le sirves, quién te llamó, quién te escogió. Porque si no lo tenemos claros, fácilmente en un abrir y cerrar de ojos podemos volver atrás. Entonces vamos a ir a la palabra de Génesis 17:1 y dice la palabra: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre el rostro y Dios habló con él diciendo:
He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Vamos a tenernos esa palabra, naciones y reyes. Ahora vamos a ir a Isaías 1:1. ¿A quién le entregó primero esta promesa? A Abraham. Y vamos a poder entenderlo más adelante porque lo estamos leyendo. Isaías 1:1. Dice la palabra. Voy a leérselo en la traducción Reina Valera. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y vamos a tener estas dos referencias porque más adelante lo vamos a entender. Dice que el buey y el asno no se apartan de su dueño porque su amo les da de comer. Y nosotros somos bueyes y somos asnos, ¿cierto que no? Somos hijos escogidos del Eterno. Y porque a veces el que nos da de comer, nosotros nos apartamos. Si ni siquiera el buey y el asno lo hacen, no se apartan de su amo, porque saben que ahí está su alimento, porque saben que ahí está su sustento, porque saben que ahí está su protección. No lo hacen porque nosotros, que no somos animales, no somos ni bueyes ni asnos, a veces lo hacemos. A veces nos apartamos de la presencia del Eterno, aun cuando Él es el que fortalece nuestras vidas y el que nos da de comer todos los días de su palabra. Entonces vamos a tenerlo a reflexionar y vamos a entenderlo más adelante porque lo estamos hablando. Ahora sí vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9, y voy a leérselo en la versión K2 israelita. Dice, conversión de Saulo. Entre tanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín de Ladón. Fue al Cohen Agadol y le pidió cartas para la sinagoga de Damasec, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer que perteneciera al camino, y los trajera a Jerusalén. Cuando iba por el camino, acercándose a Damasec, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente? Damasco es la actual capital de Siria, y en ese instante también era una capital muy importante. Damasco, ciudad comercial clave, donde se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Varias rutas comerciales unían Damasco con otras ciudades a través del mundo romano. Y tal vez Shaul pensó que al cercar a los talmidín en Damasco, se evitaría su dispersión a otras regiones. Vamos a ver hoy varias referencias, porque de aquí en adelante vamos a ver un hombre muy importante, que es Shaul, Shelia Shaul. Por eso nos tenemos que detener para saber qué es lo que él decía y qué es lo que él hablaba. Ahorita Karen adoraba, bueno, y nos decía algo, no se olvide de dónde el Eterno lo sacó a usted. No se olvide el Eterno lo que ha hecho por usted. No se olvide que antes en qué condición nosotros estábamos. No se olvide de dónde el Padre nos sacó. Cuando usted no valía nada, cuando nadie daba un peso por usted, cuando todos meneaban la cabeza, cuando todos no creían en nosotros, el Padre nos ha sacado. Entonces, a veces se nos llena el corazón de ser desagradecidos y no entendemos el Padre lo que ha hecho con nosotros. Y hasta el día de hoy, ¿dónde nos tiene? Su misericordia nos ha traído hasta acá. Porque si no fuera por eso, nosotros quizás ya no estaríamos en este mundo, perdidos y condenados en el infierno. Así de fácil. Pero la misericordia del Padre ha sido tan grande para con nosotros que nos tiene acá. Y eso es un llamado para desde el menor hasta el mayor. Porque así como nos lo enseñaba, el Padre en cualquier momento puede tocar nuestra trompeta. Pero Señor, tengo mis hijos pequeños.
Pero es que, Señor, hasta ahorita me casé y, Señor, hasta ahorita tengo 1 año y. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios 15, 8. Y quiero que alguien me lo lea. Mi Mafe, si me ayudas. Y Gálatas 1, 15, 24. Mi paz, porfa. 1 Corintios 15, 8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la quejilá de Yahweh como lo hice. Así es. Y hablaba Pablo, ¿cierto? Estaba hablándole Shaul a la iglesia de Corinto y les decía, ni siquiera soy llamado, ni siquiera tengo el privilegio de ser llamado siervo del Eterno. Y acá ni siquiera nosotros tenemos el ser el privilegio, ni siquiera hemos hecho nada para ser escogidos y ser llamados. Entonces por eso Shaul entendía que él sabía de dónde Dios lo había sacado. Siendo perseguidor de la quejilá, siendo perseguidor de los hijos del Eterno, él decía, yo ni siquiera sé por qué estoy acá, sino la misericordia y el amor del Eterno, porque soy tan insignificante que no sé por qué el Padre me ha escogido, pero acá me tiene. Y por eso nosotros debemos dar gracias al Eterno, porque aún sin merecerlo y sin usted haber hecho muchas obras, hoy estamos aquí. Gálatas 1, 15, 24. Así es, y nuevamente Pablo le recuerda y dice, yo cuando perseguí a la quejilá, ¿sí? Él no se olvidaba de su condición, porque él reconocía que es tan insignificante que ahora el Eterno lo había llamado y escogido. Entonces, si nosotros miramos, hay muchas referencias que nos habla cuando Pablo decía, y yo perseguí a la quejilá, y yo hice tal cosa, y no para decir, ay, témame. Mire yo cómo era tan terrible. Mire, no para glorificarse de su pasado, sino para avergonzarse. Para decir, sí, ve lo que yo hacía. Y aún aquí por misericordia el Eterno me tiene acá. Y aún por misericordia Él me llamó para llevar su palabra. Entonces vamos a ver ¿quién era Pablo? Pablo de Tarso. Tarso, alrededor de 500,000 de habitantes con muchas sinagogas. Usted recuerde todo lo que hemos aprendido en este tiempo sobre los religiosos, sobre los fariseos, sobre las sinagogas, sobre muchas cosas que ya habíamos enseñado. Pablo nació en Tarso, padre de ciudadano romano. Pablo conocía su camino alrededor del poder judicial romano y lo usó para obtener una audiencia en Roma. Los derechos a la apelación judicial fueron gran ventaja para Roma. Los ciudadanos, la familia de Pablo eran fariseos. Pablo no era una hoja en blanco de papel. Él tenía un personal, una cosmovisión tomada de su vida, experiencias y entrenamiento. O sea que Pablo no era cualquiera, ¿cierto? No era como quizás nuestro amado Yeshua, muy
de muy sencillo, de una familia humilde, de una familia sencilla. Él era, mejor dicho, lo contrario, ¿cierto? Pablo, desde la gran ciudad de Tarso, no un campesino como nuestro amado Yeshua, sino viene de una prestigiosa familia de fariseos en la diáspora. Acuérdese que la diáspora son los que se fueron para otra ciudad, que no estaban en Jerusalén. Un ciudadano romano, habló griego como su primer idioma, educado en la Academia de Gamaliel en Jerusalén, y a Pablo se le enseña la alhaja de los fariseos. Voy a recordarles qué es la alhaja. La alhaja es un cuerpo colectivo de reglas religiosas judías, derivadas de la Torá escrita y oral. Incluye los 613 misbot, la subsecuente ley rabínica y talmúdica, y las costumbres y tradiciones compiladas en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un libro de la obra del rabí Yosef Karo, cuya resolución alágica es aceptada por prácticamente todas las autoridades rabínicas. Es una compilación de leyes extraídas de la Torá y el Talmud. Era una mezcla de todo, ¿no? Así como también de los libros Tur y Bet Yosef, también obra de Rabí Yosef Karo, que facilita a las siguientes generaciones la determinación de la alhaja. La alhaja guía no solo la creencia y práctica religiosa, sino numerosos aspectos de la vida cotidiana. La alhaja es a menudo traducida como la ley judía, cuando una traducción más literal sería forma de comportarse o forma de caminar. La palabra deriva de la raíz, significa comportarse, también ir o caminar. Históricamente, en la diáspora judía, la alhaja ha servido a muchas comunidades judías como una legal obligatoria, tanto civil como religiosa, dado que no hay diferencia en el judaísmo clásico desde la Ilustración, la emancipación judía y la Ashkalá. Muchos han llegado a ver la alhaja como menos vinculante en la vida cotidiana, dado que depende de la interpretación rabínica, en contraposición a las palabras puras escritas registradas en la Biblia hebrea. Entonces ya sabemos de dónde venía nuestro amado Sheliah Shaul, ¿cierto? Todas las costumbres rabínicas y costumbres de hombres que tenía. Entonces imagínense este hombre religioso de pura cepa, viene del fariseísmo, su libro principal era la ley talmúdica y la ley rabínica. Entonces es necesario nosotros comprender en el contexto que se encontraba Sheliah Shaul. Amén. Ahora vamos a mirar Pablo después de su conversión, lo que empezó a hacer. Vamos a dar la introducción de todo lo que Pablo iba a empezar a hacer. Yeshua no estaba hablando en contra de las leyes de Moshe, él estaba dando su interpretación de las leyes de Moisés. Acuérdese que todas las sinagogas, o bueno, todos los rabinos, lo que hacían era interpretar, el que mejor interpretara la palabra, acuérdese. Entonces no era una sola, sino eran varias interpretaciones. Entonces cuando nuestro amado Yeshua vino a interpretarla de la manera correcta, pues imagínese el mal genio, la ira y el odio que le tenían a causa de interpretar la Torá sin el Talmud, sin costumbres de hombres. Y dice, Pablo tampoco habla en contra de la ley, sino que interpreta la ley a la luz del advenimiento de Yeshua. Eso él empezó a marcar, porque acuérdese que él lo interpretaba conforme a los rabinos y conforme al Talmud, pero ahora él lo iba a interpretar conforme al Yeshua. Pues imagínese el control, usted imagínese esa escena, imagínese que usted está viendo una película y entonces está Shaul siendo el religioso más religioso, atacando la obra del Mashiach, atacando los hijos del Eterno, y de un momento a otro empezó a hablar como ellos, empezó a hablar como los hijos de Yeshua. Entonces usted recuerde que lo que leímos en Génesis, que él fue a naciones y a reyes. Todo lo que él aprendió no fue a cualquiera, sino él fue a las cabezas que estaban hablando y diciendo cosas en contra de la Torá. Dice, con este entendimiento vemos que Pablo no tiene un negativo actitud sobre la ley de la Torá.
no la ley talmúdica. Pablo nunca repudia o tira de lejos el judaísmo, quiere decir, nunca tira de lejos la Torá. Él en ningún momento, por eso es que es necesario aclarar esto, porque muchos dicen que él fue el apóstol de la iglesia cristiana, y él no fue eso, en ningún momento dejó el judaísmo, y sí dejó las leyes talmúdicas, sí dejó las leyes de hombres, pero en ningún momento dejó la Torá. Dice, más bien, está desafiando algunas tradiciones erróneas del judaísmo. La conversión significa una metamorfosis. Pablo no se metamorfoseó de una oruga judía a una mariposa cristiana. Pablo se volvió de las interpretaciones erróneas de la ley y los profetas a la interpretación correcta, que es de Yeshua. No dejó de ser judío, no renunció al judaísmo, no dejó de ir a la sinagoga o el templo. Yeshua le dice a Pablo que se levante y complete su viaje. Ese no era el todo de Pablo, sino que él no dejó de hacer lo que nuestro amado Yeshua vino a hacer. Entonces, así que caigas esa mentira que muchas veces de pronto una persona nos está escuchando hoy nueva, o de pronto usted viene de un cristianismo, un catolicismo donde el apóstol Pablo, San Pablo, ¿se han escuchado también la estampita de San Pablo? No, él era judío, él no vino a abolir la Torá ni la palabra, empezó a cambiar su vida de una manera errónea, porque es como si él se desprendiera de lo que algún día había aprendido y volvió a desaprender para volver a aprender conforme a Yeshua, conforme a la Torá viviente. Entonces, eso es lo que nosotros algún día hicimos, ¿cierto? Lo que el Eterno nos dio la oportunidad de algún día hacer, que fue desaprender muchas costumbres de hombres, muchas costumbres religiosas, y hoy estamos aprendiendo la verdadera palabra del Eterno. Dice, no dejó de, allá es allá. La ceguera de Pablo no era debido al brillo o si no, sus amigos también tendrían que haber sido cegados. Fue una metáfora viviente que expuso su espiritual ceguera. ¿Cómo está nuestra condición espiritual delante del Eterno? Ayer hablábamos en la parashá y hablaba de eso. Hablaba si realmente nosotros, y toda esta semana el Eterno ha sido bello porque nos ha mirado si ¿usted es un aparente o es genuino? ¿Usted hasta el día de hoy ha sido aparente delante de su esposa, delante de su esposo, delante de sus hermanos, delante de sus hijos y delante del Mashiach? ¿O ha sido genuino? Genuino no quiere decir de que usted sea ya perfecto, que usted reconozca sus errores, pero aún con todo eso se esfuerce por obedecer la palabra. Se esfuerce por cambiar, se esfuerce por cambiar su vida de costumbres paganas y realmente se convierta al Eterno. O sigue siendo, a veces uno dice, no, es que las costumbres judías, las costumbres de hombres. ¿Y cuáles son sus costumbres? Todavía usted puede estar acá escuchando una buena palabra, pero en su corazón tiene costumbres. Costumbres del paganismo, costumbres de idolatría. ¿A quién o qué usted está idolatrando? ¿Está idolatrando a su familia? ¿Está idolatrando a sus hijos? ¿Su esposo? ¿Está idolatrando su trabajo? ¿Su estudio? ¿Sus amigos? Eso es idolatría. Entonces a veces como que no somos tan diferentes a lo que nos enseña la palabra. Al pueblo de Israel en algún momento cuando se comportó de la misma manera. Entonces el Eterno lo que hizo fue exponerlo su ceguera espiritual. Pablo no estaba enfermo, él no come o bebe él no come ni bebe para poder ayunar, prepararse más para el Eterno en el oráculo para él. Yo decía, el oráculo, eso suena como todo mágico, eso suena como leerme las cartas. No, vamos a decir que es oráculo. El oráculo es una respuesta divina que llega a las personas a través de los sacerdotes u otros ministros. Entonces más adelante cuando nosotros vayamos a leer lo que nos enseña la palabra y nos dice que él quedó 3 días sin comer y sin beber, él estaba preparándose para recibir el encuentro del Eterno. Para recibir el encuentro a través de Ananías, que fue el que Dios utilizó para recibir el Ruach HaKodesh. Entonces, para recibir el Ruach HaKodesh, ¿usted necesita pactar? No. Usted necesita hacer costumbres de hombres. No, pero es que yo oro, yo ayuno, y yo leo la Biblia, y yo voy todos los domingos o todos los sábados y me congrego, y ya tengo el Ruach HaKodesh. No.
Él tuvo que tener un encuentro, cómo estaba su condición espiritual. Entonces, cuando tuvo el encuentro genuino y real con el Eterno, cara a cara, aunque él no lo vio, pero sí se dio cuenta de cómo estaba su condición espiritual. Totalmente ciego, desnudo estaba delante del Eterno. ¿Por qué? Porque es que él se creía que él ya se las sabía todas. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos creído, no, eso ya me lo sé todas? Eso yo ya sé cuando el enemigo me viene a atacar y eso yo lo saco con... Yo le digo, fuera de aquí, Satanás, y ya, él me responde porque es que yo soy el Hijo del Eterno. Y a veces se nos olvida realmente si nuestra vida, si nosotros estamos... Dice que aquel que esté crea firme, mire que no caiga. Y a veces creemos que ya lo tenemos todo, no sabemos los nombres del Eterno, conocemos la fiesta, nos congregamos los sábados y ya, eso es el todo. Y eso no es el todo. Porque Pablo se dio cuenta de que conocía mucha Torah, de que conocía muchas cosas, pero se dio cuenta que estaba ciego totalmente delante del Eterno. Entonces, ese encuentro fue primero espiritual y reconocer que su vida estaba mal. Después él entró en un tiempo de ayuno y de oración, porque cuando el Eterno llama a Ananías y le dice, ve a donde está Shaul porque él ora. Él no estaba ahí acostado esperando que alguien viniera y él pudiera ver. Él estaba clamando, él estaba orando, pidiendo realmente algo genuino con el Eterno. Entonces por eso Shelea Shaul es un siervo del Eterno para tomar nuestras vidas y saber cómo estamos nosotros y saber realmente lo que el Padre quiere de un verdadero siervo. Realmente quiere de que haya un encuentro genuino con Él, no apariencias, no máscaras. La apariencia habla de hipocresía, la apariencia habla de máscaras. ¿Y será que hasta el día de hoy hemos tenido máscaras? ¿O todavía nos queda por ahí una pendiente? Ya nos hemos quitado unas, pero aún todavía sigo poniendo máscaras para que el payaso sea sonriente y detrás sea totalmente vacío. Vamos a leer la palabra en el 5. Ya habíamos leído hasta el 4. Y dice el versículo 5. Él preguntó, Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo, yo soy Yeshua y tú me persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que levantándose de la mano le trajeron a Damasec. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Había un talmid de Damasec, Ananías de nombre. Y en una visión el Adón le dijo, Ananías. Él dijo, aquí estoy, Adón. El Adón le dijo, levántate y ve a la calle recta a casa de Yahudá y pregunta por un hombre de Tarso llamado Shaul, porque está orando. En una visión ha visto a un hombre llamado Ananías entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Ananías respondió, Adón, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a su pueblo Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales Coanim para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Adón le dijo, ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta sus reyes, como también a los hijos de Israel. Ahora vamos a darnos cuenta de que lo que decía Génesis 17:1, cuando aquí ya se había, aún el Eterno ya estaba profetizando, que él iba a esparcir al pueblo de Israel, que él iba a esparcir la simiente de Abraham. Entonces por eso él tenía que llevar a alguien, a un escogido, a los Goyim, a los que estábamos algún día dispersos por los 4 puntos, dice a sus reyes y también a los hijos de Israel. Porque yo mismo, dice el 16, porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. La verdadera conversión es el resultado de un encuentro personal con Yeshua, que guía a una vida nueva con Él. Vamos a ver 3 conversiones muy importantes que marcaron la historia en medio de la palabra. Isaías 6:8.
Isaías 6:8. Dice la palabra. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y el título de este dice Purificación y llamado de Isaías. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Entonces ahí fue una conversión real y genuina de Isaías con el Eterno, un llamamiento con el Eterno. Él no dijo: Señor, pero es que yo creo que a mí me parece que no es el tiempo, que no estoy preparado, que mi trabajo, que mi familia, que todo, sino que dijo: heme aquí. Y él decía: ¿a quién yo voy a enviar? ¿A quién yo voy a ir al pueblo para que hable la verdad? ¿A quién voy a enviar? Y muchos: yo no sé, Señor, escoge a otro, pero a mí no. Ellos decían: heme aquí, Padre. No sabían cómo hacerlo, no eran perfectos, pero sí tenían un encuentro genuino, donde entendían que necesitaba esforzarse. Y más adelante vamos a ver que Pablo se esforzaba, porque su reputación no fue nada bonita, porque su reputación quedó por el piso, porque nadie creía en él. Y él decía: y yo me esforzaba. No en ningún momento no desistió, sino que se esforzó. Y eso es lo que nos está demandando el Eterno ahorita: esfuércese y sea valiente, no sea como un cobarde y huya, sino que esfuércese. Amén. Génesis 22:11. Génesis 22:11 dice: en ese momento el ángel del Adón lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Otro personaje que nos enseña: sí, aquí estoy. Tengo que dejar mi tierra, mi parentela y mi todo. Él no sabía lo que tenía que hacer, pero dijo: aquí estoy, dispuesto. No sé a lo que tú me vas a enviar, no sé lo que tengo que decir, no soy experto en la Torá, pero aquí estoy. Y dice Éxodo 3:4. Éxodo 3:4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Más adelante dice: Señor, pero es que yo soy tardo, ahí sí ya, pero en el primer momento que él lo llamó: aquí estoy, hágame aquí. Aquí estoy, dime qué tengo que hacer. Sí, Señor, tengo faltas. ¿Cómo me vas a escoger a mí si no sé hablar, si no sé decir, si qué voy a hacer? Pero su primera respuesta fue: aquí estoy, heme aquí. Y esas fueron 3 conversiones verdaderas y genuinas. Vamos a ir a 1 Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. Dice la palabra, se los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Yeshua, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Mire por qué él lo hacía: por ignorancia y porque era un incrédulo. ¿Acá hay ignorantes? No somos ignorantes. ¿Conocemos la verdad? Sí, conocemos la verdad. Una cosa es que queramos seguir haciendo y seguir basados en la concupiscencia de nuestro corazón. Porque yo les hablaba algo a los chicos que el Eterno me ha colocado en mi camino. Yo les decía: usted ya conoce la verdad, porque ellos me decían: ay, bueno, ¿y tú qué hacías cuando eras joven? Yo les dije: yo hacía muchas cosas terribles, pero no les voy a decir nada, porque ahí no entendía nada con el Eterno, porque es que ellos son astutos, ¿sí? Porque uno les dice: ay, sí, imagínese que yo hice esto. Pero como la que enseña hizo eso, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Como la que está adelante guiándonos, pues yo cómo no lo voy a hacer. Por eso les dejé claro: no sabía y no conocía del Padre y creía que estaba bien. Pero cuando tuve un encuentro genuino con el Eterno, si quieres yo le cuento desde ahí. Les dije así: si quieres le cuento todas mis historias desde que conocí al Eterno, porque mi vida de para atrás, mi pasado fue borrado delante del Eterno. Entonces recuerdo eso, pero no porque me agrade. Pero acá decía Pablo:
Tuvo misericordia porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Ahora nosotros no somos ignorantes de la palabra. No conocemos la verdad. Entonces no hay excusa delante del Eterno cuando diga, Señor, pero pues yo seguí en mi mismo camino porque no conocía. Señor, pero nadie me habló la verdad. Eterno, pero yo fui allá, pero a mí nunca me dijeron eso. Mentiroso, le va a decir el Eterno. Porque aquí está toda su película. Cuando usted estaba sentado o cuando usted estaba detrás viendo en un video o escuchando a través de una radio, se dio cuenta que usted ya no era ignorante de la palabra. Porque aquí se está hablando la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos de que ya no somos ignorantes de la palabra, estamos pecando con conocimiento, ¿cierto? Él no lo hacía. Él tenía de pronto el conocimiento de la ley, de costumbres de hombres, pero cuando tuvo el encuentro real con el Eterno, entendió que estaba mal. Eso fue lo que pasa cuando uno tiene un reencuentro genuino con el Eterno. Su vida no vuelve a ser la misma. O Pablo volvió atrás y volvió a perseguir la comunidad. Nunca. Sino que al contrario, se esforzó para cambiar su reputación. Y se esforzó cada día para ser digno delante del Eterno. Para ser santo y cada vez delante del Eterno. Por eso él decía con autoridad, aprendan de mí, porque yo hago lo mismo que el Mashiach. Sean imitadores de mí, como yo del Mashiach. Y lo decía no porque hay tan lindo que habla Pablo, no habla una ternura, no, porque él sabía lo que estaba hablando. Porque es que uno no puede hablar algo que uno no vive ni es. Por eso yo no puedo ir a aparentar que amo al Eterno cuando danzo algo. Señor, yo te amo porque danzo, pero ¿cómo está su condición espiritual? Señor, pero es que tú me usas en la radio pero usted ¿qué es lo que está transmitiendo? Señor, pero es que tú me usas con mi familia, pero ¿cómo está usted actuando? Porque yo puedo hablar muy lindo. Porque yo puedo decir muchas palabras hermosas, porque así somos los hijos de Israel, Hollywood. Ay, apariencia y máscara, el premio Oscar. Pero delante del Eterno nosotros no podemos ocultar nada. Delante del Eterno no podemos engañarlo. Ni decir estoy bien cuando estoy mal. Ni decir yo con esta danza me reconcilio contigo y ya. Normal. Estoy dando mi agradecimiento a través de un paso, a través de unos movimientos. Y eso me dolía mucho en el corazón esta semana. Porque yo decía, no quiero irme por el humanismo, porque puedo amar las almas, pero más te amo a ti. Puedo amar los que tú has colocado a mi alrededor, pero te amo más a ti. Entonces, o sigo en mi humanismo y amo a los que están a mi alrededor cuando están delante del Eterno mal, o amo al Eterno que me dice, no hagas eso. No lo hagas, porque eso no va a ser nada agradable delante de mí y va a traer juicio. Entonces, por eso, delante del Eterno nosotros no podemos ir a presentar cualquier sacrificio, sino que tiene que ser intachable. Nosotros somos el templo ahora, ¿cierto? Y eso lo enseñábamos en el libro de Ezequiel. Nosotros somos ese templo que Él estableció para que seamos completamente santos. Entonces, por eso en el templo se ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y con nosotros debemos ser un sacrificio real y genuino con el Eterno, o si no, traemos juicio. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Entregaron un incienso extraño. Entregaron algo completamente aborrecible delante del Eterno y los consumió. Por eso, el que está de este lado tiene que tener mucho cuidado. Aún ustedes, papás, tienen que tener mucho cuidado de lo que ustedes están permitiendo con sus hijos. En que le ame y le haga algo al Eterno cuando su hijo está mal. Cuando su hijo está en una condición mal. O lo mismo su esposo. No, es que mi esposo es el que dirige, mi esposo es el que hace, pero está mal delante del Eterno. ¿Quiere que lo consuma el Padre? Mejor yo lo pienso y mejor cambio y mejor tomo decisiones. Y ahí sí después entrego un sacrificio real y vivo delante del Eterno. Y ahí sí encuentro algo genuino con el Eterno. Que no sea un incienso extraño, sino que realmente sea algo que a Él le agrade. Dice que nuestra adoración, nosotros somos templos de adoración. ¿Ustedes sí escuchó la enseñanza del shofar? Nosotros somos ese shofar, ese instrumento musical que el Eterno ha establecido y ha escogido para un canto de adoración. A través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos.
Pero muchas veces es como címbalo que retiñe delante de los oídos del Eterno. Se escucha como un ruido extraño, porque ese shofar no está limpio, porque ese shofar está lleno de carne y no ha sido purificado, ni se ha dejado procesar para que sea un olor agradable delante del Eterno. Y a veces podemos adorar y decir, Señor, yo quiero ser ese olor fragante delante de ti. Ah, bueno, si lo quiere hacer, cambie, pero no tenga apariencias, ni se ha fingido delante de mí, porque yo lo conozco. Y eso era un llamado muy duro. Yo anoche lloraba impresionante. Y yo decía, Padre, ayúdanos realmente hasta que el día que tú regreses podamos estar firmes contigo. Y no ser unos aparentes que nos han hablado tantas veces y no tomemos decisiones ni cambiemos. Amén. Vamos a seguir estudiando. Les voy a dar algunas referencias, no las vamos a leer todas, pero para que usted la tenga apuntada. Primera de Corintios 15, 8, 9. Y dice, nuevamente leo el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas. Y el aguijón era la punta que se ponía en la yunta para que cuando el buey no quisiera arar y pateara, se picara contra el aguijón. Y a veces queremos ser esos bueyes, mejor dicho, rebeldes, que no queremos arar la tierra y no nos dejamos arar, no nos dejamos usar por el Eterno. Entonces, bueno, ahí está el aguijón, píquese duro para que are, para que entienda. Muy probablemente Shaul recordó en este momento aquel pasaje de Isaías que habíamos leído, Isaías 1:1, por eso era necesario leerla, que leímos en las líneas anteriores, cuando Isaías dijo que su pueblo no entiende porque no tiene conocimiento. Pablo se dio cuenta que no estaba siguiendo a quien estaba arando. El propósito de arar la tierra es sembrar la semilla, que además de representar la palabra, también representa al pueblo de Israel, que ha de ser sembrado y ha de fructificar. Pablo se estaba oponiendo a esta cosecha final, por eso Yahshua, cuando se le apareció, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yeshua le estaba diciendo a Pablo que lo quería usar para arar, para llevar el buen mensaje, para que hubiera una buena cosecha, y él se estaba revelando al llamado. Y hay algunas referencias para que usted las apunte del versículo 6 en Romanos 9, 15, 24, Éxodo 33, 19, Gálatas 1, 15, ese ya lo habíamos leído, y Salmo 94, 11, 12. Y dice, esas fueron las dos preguntas importantes. Acuérdese la pregunta importante que hizo Shelia al Eterno. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Son dos preguntas importantes que nosotros debemos hacerle al Eterno. Listo, Señor, yo quiero tener un encuentro real contigo, ¿y qué tengo que hacer? Porque es que los talmidim no se quedan, acuérdense todo lo que hemos aprendido, ellos no se quedaban simplemente con el conocimiento de la palabra y de la Torah y con el conocimiento de Yahshua. Él decía, bueno, esos 3 años, porque acuérdese que también Pablo, él inmediatamente tuvo un encuentro genuino, pero tenía que tener una formación, ¿cierto? Entonces, él dice, cuando lo leí acá, nuestra mora, duró 3 años hasta que nuevamente volví y se encontró con los que tenía que ir a encontrarse. Entonces, dice, estas son las dos preguntas que debemos hacernos cuando tenemos un encuentro real con el Eterno. ¿Quién eres? Quiero llenarme del conocimiento de tu palabra. Quiero conocer, quiero saber quién eres tú. Quiero que realmente mi vida sea llena de tu carácter, de tu presencia, de todo lo que tú eres. ¿Para qué? Para saber ahora qué quieres que yo haga. A veces se nos olvida la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Ay, Señor, quiero llenarme más de ti, más de ti. ¿Y para qué se quiere llenar si no quiere ir a entregar? Es como el que se quiere llenar de lujos y muchas cosas. ¿Para qué si no comparte? ¿Para qué si solamente usted vive solo en esa casa? Y quiere tener una casa lujosa y llena de muchas cosas. ¿Pero para qué si nadie habita allí? ¿Para qué si nadie puede disfrutar? Entonces a veces se nos olvida de que nosotros nos llenamos y el Eterno dice, no le puedo entregar más porque está totalmente lleno que usted ni siquiera
ha dicho esa pregunta: Señor, ¿ahora qué quieres que yo haga? ¿Ahora qué quieres que yo diga? ¿Ahora qué quiere? ¿A dónde me quieres colocar? Ahora quiero cumplir el llamado. Ahora quiero ejercerlo. Pero hasta el día de hoy queremos ser llenos, pero ya no puede ser más lleno. Porque usted no tiene a dónde ser más lleno. Porque no ha entregado, no ha vaciado nada, no se ha entregado nada. Entonces, si usted quiere ser más lleno de la presencia del Eterno, pues entregue. Eso es como el recibir y el dar. Esa es una ley, el que yo reciba y el que yo también doy. Porque ¿para qué me lleno de conocimiento? ¿Para vanagloriarme como muchos? ¿O para llenarme de conocimiento y no poner por obra? Esta semana también mirábamos y yo analizaba que muchos pueden conocer, wow, excelente la palabra, uy, súper chévere, y hablan, pero su casa es vacía. Su relación no ha sido un papá, no ha sido un esposo, no ha sido nada. Entonces, quiere aparentar conocer mucho, pero es totalmente vacío en su vida. Sus hijos son totalmente vacíos, porque el deber de nosotros como padres es que nuestros hijos sean llenos. El que nuestros hijos sean vacíos es porque nosotros no le hemos entregado nada tampoco. Ni dedicación, ni tiempo, ni disciplina. Porque es que muchos le pueden dar todo, pero son totalmente hijos bastardos. Entonces el deber de nosotros es realmente recibir, pero también dar. Y eso empieza desde la casa. Eso empieza desde la persona que usted tiene al pie. Eso empieza desde su esposa, desde sus hijos, desde su familia. Para que usted también empiece a hacerlo afuera, a otros. Pero si usted no lo empieza a hacer, no empieza a hacerlo desde los que tiene a su alrededor, no anhele ir afuera. No anhele hacer otras cosas afuera. Porque es que en donde el Eterno prueba el corazón es desde el primer ministerio que le ha entregado a usted, que es su casa, que es su familia y que son sus hijos. Ahí es donde se empieza a ver si realmente yo tenía un encuentro genuino y real con el Eterno. Dice Juan 17:3. Nosotros queremos conocer el secreto de la vida eterna. Amén, ¿cierto? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que sean llenos de ti, el único Elohim y verdadero, y a Yahshua a quien has enviado. Podemos tener todo el conocimiento del Eterno, pero ¿qué hizo Yahshua? Ir a dar. Entonces, él era el todo, Él es la vida eterna, pero Yahshua es el enviado. Entonces, conocemos de Él, pero también Él hizo. Entonces, ¿para qué? Para que Él nos pudiera decir: sean llenos de mí, pero hagan. Por eso Yahshua vino a eso. Era lleno del Eterno y hizo, y fue, y padeció, y enseñó, y pasó el tiempo que el Eterno quería que pasara. Y esa es el secreto de la vida eterna. Dice: la disposición de Pablo al formular estas dos preguntas muestra la conversión instantánea que tuvo. Cuando nosotros hacemos estas dos preguntas con la misma disposición, estamos convencidos que ya no serán las cosas a nuestra voluntad, sino que ahora queremos hacer lo que Él nos pida. Entonces ya usted no toma decisiones: es que yo creo que a mí me va bien haciendo esto. No, ya le consultó al Eterno. Ya el Eterno le dijo que sí, que diera ese paso, que lo hiciera. Cuando ahí está el encuentro real genuino, entiende usted que usted depende del Eterno, que usted no toma decisiones a la ligera. Y muchas veces debemos aprender por las decisiones a la ligera que tomamos, ¿cierto? Y debemos aprender porque a veces tenemos demasiados espejos. No, yo quiero vivirlo. Bueno, vívalo. Y ahí están las consecuencias de todas sus acciones. Dice más adelante, vamos a donde estaba hablando acerca de Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, estoy leyendo el versículo 10, a quien el Adón dijo en visión: Ananías, y respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recorre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho de tus santos en Jerusalén.
¿Y quién de ustedes sabe que cuando la muestra clara del verdadero amor del Eterno le cambia la vida a cualquiera en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos? Así hizo con nosotros. Cuando veíamos que toda nuestra vida estaba bien, tuvimos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, ser esos huesos secos, para que Él nuevamente volviera a soplar ese aliento de vida. Eso es lo que necesitaba Shaul. Él era un muerto viviente. Él estaba totalmente vacío. Él era como lo que habla Ezequiel acerca de los huesos secos, Ezequiel 37. Ezequiel 37 acerca de los huesos secos. Él era así. Conocía mucho, pero su vida espiritual estaba totalmente muerta y seca. Estábamos aprendiendo acerca de la enseñanza de esta semana de la moral Liliana Hunter, y nos enseñaba que había un soplo de aliento de vida en Shaul, ¿sí? Porque fue el que cuando él nació, fue y sopló vida. Para que nosotros tengamos vida, primero había un soplo, ¿cierto? Para que podamos tener vida. Pero necesitaba el segundo soplo, que era el Ruach HaKodesh. ¿Él tenía el Ruach HaKodesh? No tenía el Ruach HaKodesh. Por eso era necesario que tuviera un encuentro primero con el Eterno, reconociera su condición espiritual, clamar al Eterno, anhelar a la presencia del Eterno, porque ahí podemos ver que Pablo anheló la presencia del Padre completo. Él no solamente le bastó con simplemente reconocer su condición espiritual, sino que quería ser totalmente lleno de la presencia del Ruach, de la presencia del mismo Mashiach, a través del Ruach HaKodesh. Por eso él anheló 3 días y 3 noches sin comer, ni beber, sino orando, buscando la presencia del Eterno, para que la respuesta él entendiera que cuando llegara realmente el siervo del Eterno, a que él fuera lleno del Ruach HaKodesh, lo recibiera realmente de verdad, y no por apariencia, y no porque, ya recibí primero no lo hubiera recibido, si no hubiera tenido el corazón dispuesto. Pero como él anhelaba, él estaba muriendo a su carne. Yo me imagino que en esos 3 días meditó, miró, reconoció toda su vida, se vio la película de su vida, todo lo que había hecho, todo lo mal que estuvo, todo lo que hizo, toda su consecuencia, todas sus acciones. Cuando él, necesito de ti, necesito ese encuentro completo de ti, de tu Ruach HaKodesh, de tu presencia. Realmente quiero conocerte de verdad. Porque él era un estudioso. Y acuérdese que el que estudia anhela más. El que estudia quiere seguir estudiando y quiere seguir haciendo cosas y no se queda, yo estudié solamente hasta quinto, hasta 11, no, anhela más. El que realmente estudia y quiere. Entonces, imagínese él, yo tengo todo ese conocimiento, pero quiero ser totalmente lleno de ti. Él no se conformaba. Él no se conformaba con lo que hasta el día de hoy tenía, conocimiento y ya. Él realmente quería ser un hombre genuino con el Eterno. Que realmente él dijera, si eres tú nuestro amado Yahshua, pues quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú. Y cuando fue lleno del Ruach HaKodesh, el Eterno, nada de lo que quizás el enemigo quiera hacer se va a interponer ante un llamamiento con el Eterno. Porque así muchos se quieran interponer en los que nosotros hemos clamado, aún su circunstancia, su situación, su iniquidad, al llamamiento que Dios quiere hacer, nada se puede interponer. Y acá Ananías está diciendo, y yo tengo que ir a este señor, y yo tengo que ir a donde Shaul, cuando mira lo que ha hecho, cuando es un perseguidor de tus hijos, cuando aborrece tu nombre. Y el Eterno le dijo, ve. No le dijo, es que si usted quiere, oiga, sí, Ananías, es verdad, mejor no le escojo. No, ve, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Por eso él sabía que nada se podía interponer al llamamiento, ni al día ni la hora cuando el Eterno va a traer el alma y las ovejas perdidas de la casa de Israel, amén. Entonces, así que usted no busque muchas estrategias para llamar a una persona y tenga un encuentro real con el Eterno. Oiga, venga, vaya, ore, vaya, busque, mire, que entienda. No entiende. Hasta que el Eterno escoge el día y la hora, y nada va a ser piedra de tropiezo para ese encuentro real. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Si yo me pongo a imaginar o pensar, eso fue lo que pasó con mi vida.
Muchos decían, venga, vaya. Y yo iba a la iglesia, yo iba y escuchaba, pero seguía siendo la misma. No había tener un encuentro real. Pero el día que escogió, la situación que él escogió fue una enfermedad de mi hija. Fue el dolor, fue el sufrimiento que yo tenía con mi hija. Y escogió esa situación para tener el día y la hora para que yo reconociera que necesitaba de él. Entonces, de ahí en adelante, Ananías le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir hasta allá? Y dice el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para pretender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. El nombre de Yahshua son enseñanzas, instrucciones, virtudes, carácter, todo lo que representa el nombre de Yahshua. Y tenía que llevarlo en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Porque es que en esta traducción vemos que dice los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. O sea que hay tres. No. Gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. O sea, no habían tres denominaciones, ni gentiles, ni reyes, ni judíos, ni cristianos, ni nada. Dice que eran gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. Y esa es una mala traducción que podemos ver en la Reina Valera. Por eso es que nosotros decimos, no, eso a tres personas, a tres grupos diferentes iba Shaul. No, él iba a los hijos de Israel. A la casa, a los que estaban perdidos de la casa de Israel. Dice, este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de reyes y naciones. Y nuevamente por eso teníamos que haber leído Génesis 17. Entonces, cuando conectamos lo que leemos, nos damos cuenta de lo que Yahshua le dijo a Ananías. Es que Pablo tenía que ir a predicar a los descendientes de Abraham, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto podemos entender de que Pablo en su carta a los Gálatas les dice a los que están alcanzando. Así que si vosotros sois de Yahshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Él no podía irle a decir a alguien eso si realmente no lo fueran. ¿Sí? Yo no puedo decirle a una mujer, es que usted es un hombre. No, porque es mentira, ¿cierto? Por eso él tenía que decirles, ustedes son de Yahshua, ciertamente son linaje de Abraham. Por eso él fue a los perdidos de la casa de Israel. No fue a abrir otra iglesia y a hacer San Pablo, ni a que le hicieran una estampita de él. Él no fue a eso, él fue a la casa de Israel, a los que estábamos perdidos. Y somos herederos de la promesa porque somos simiente de Abraham. Amén. Dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Yahshua que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, para que realmente entienda lo que es verdad y seas lleno del Ruach HaKodesh. Llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, de manera que el corazón de Pablo iba a ser justificado no por la ley oral ni por tradiciones, sino por la misma palabra del Eterno. Pablo comienza a entender las Escrituras de una manera que la tradición nunca se las pudo revelar. En ese momento Pablo iba a entender perfectamente al recibir el Ruach HaKodesh. Y dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Una vez que entendemos la Escritura, no de manera espiritualizada ni subjetiva, recibimos la capacidad de entenderla como fue transmitida. La misma palabra se interpreta sola. No hay necesidad de que usted, es que yo creo que acá dice, a mí me parece. No, la misma palabra se interpreta sola. Y dice Génesis 48:8. Vamos a ir allá, porfa. ¿Listo? Dicen, Génesis 48:8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí.
Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y a él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre. Y ese ángel era Yahshua, no un ángel con alitas, no, era nuestro amado Yahshua. El mensajero del Señor, es decir, que él se encargaría de bendecir a estos jóvenes. El nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. La palabra multiplíquese en hebreo es la palabra de Yagú, que tiene dos letras de raíz, la letra Dalet y la letra Gimel. ¿Qué significa Dak? Y Dak significa pez. Entonces lo que dijo Jacob en su bendición a los jóvenes es que su descendencia sea como los peces en multitud. La descendencia de Joseph se multiplicaría entre las naciones como los peces. La descendencia de Abraham se iba a multiplicar como los peces en medio de la tierra. Y para la fecha en que Shaul vivió, la profecía ya se estaba cumpliendo, ya que había multiplicado entre naciones como peces, y por eso a Pablo se le caen las escamas de los ojos. Era una profecía de lo que iba a hacer. Era lo que se te cae en eso porque tú vas a ir a muchos de los peces que están perdidos, bueno, en este caso ovejas, pero que se multiplicaron como peces, porque ahora veía a los descendientes de Abraham. Dice en Hechos, bueno, les voy a dar una referencia de Hechos 26, 4 al 8. Los muertos que habla Pablo eran los huesos secos, la descendencia de Abraham. ¿Y cómo es que Pablo tenía la seguridad de que Dios resucitaría de los huesos secos? Porque se le apareció la primicia de resurrección, que es Yahshua vivo. Por eso confirmó que habría resurrección de los muertos, reconoció a Yahshua como nuestro Mashiach. Eso es lo que habla 26:4, y se lo voy a leer para que lo entendamos. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y decía esta persona que no conocía realmente la palabra, ¿y es que van a resucitar a muertos? ¿Van a resucitar a huesos secos? Como burlándose, así como que, a ver, lo que usted está diciendo se volvió más loco de lo que era, ¿cierto? Pero se dio cuenta que él lo decía, y Shelea Shaul lo decía porque eso fue mandado, porque a eso fue llamado, a ir y dar vida y soplar el aliento del Ruach HaKodesh a esos huesos secos. No por él, sino por nuestro amado Yahshua, que lo escogió. Ananías, vamos a retroceder un tricitico. Ananías, un nombre hebreo, Anaíya se dice. Sin duda es un creyente que huyó de Jerusalén. Ananías se caracteriza obediencia y atención. Ananías es escéptico porque él conocía a Pablo y quería dañar a los creyentes. Entonces, Ananías significa obediencia y significa atención. Pablo predicó que Yahshua era el hijo de Elohim, hijo de Dios, que se refiere a David y reyes que vinieron de él. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado de que el pueblo de Israel o el pueblo judío es a un descendiente de David?
pues en ese momento Pablo les estaba diciendo, les iba a decir que cuando él dijo que él estaba hablando de Yeshua, que era el Hijo de Dios, no les estaba hablando de forma espiritual, o sea, de forma de, él es el Hijo de Dios y ya. No, le estaba diciendo, él es el Hijo, el Rey que viene de la simiente de David. Entonces, ¿para qué? Porque como ellos no creían, ellos habían visto a un Ben Yosef, ¿cierto? A un Yeshua sufriente, hiriente. Pero cuando se encuentra con Pablo, cuando él decía lo mismo y hablaba de la misma manera, él decía, él era nuestro amado Mashiach, que venía como el rey de David, como rey, como la simiente de David, como el rey de David, como un Ben David. Ese era el Hijo de Elohim. Entonces les estaba diciendo a quienes, a los reyes y sacerdotes que no creían en eso, porque no habían visto realmente, acuérdense lo que habíamos venido, ellos no creen porque no han visto todavía, ¿cierto? No creen que nuestro amado Yeshua, cuando vino como Ben Yosef, no creen en él porque todavía no se han cumplido las promesas como Ben David, que es la paz del mundo, que es sacar el pueblo de Israel, bueno, muchas profecías que se tienen que cumplir, pero Shaul no lo había visto tampoco, pero él lo creía sin ver. Por eso él le decía, él era el Ben David que nosotros estábamos esperando. Él es el Hijo de Elohim. Entonces, ese fue lo que Pablo tenía que ir a predicar y tenía que ir a enseñar. No se refirió a la deidad de Yeshua, sino a que él era el hijo de Ben David. Fariseos esperaban una carne y sangre del Mashiach humano. Los fariseos enseñaron que el nuevo rey davídico sería el Mashiach. El único problema para Pablo era la audiencia. Era que si creían en Yeshua, el problema de Pablo fue la audiencia. Las personas con las que él iba. Porque es que él estaba enseñando otra cosa. Pablo enseñaba otra cosa y volvía ahí, es como cuando nosotros enseñábamos cosas totalmente diferentes a la Torá y que empecemos a enseñar cosas conforme a la palabra, pero usted me dijo otra cosa, usted me enseñó fue otra manera, o sea, no entiendo. Entonces el problema de Pablo era la audiencia en la cual él estaba, porque ellos esperaban, él tenía que darles el convencimiento de que el Mashiach que había venido, el Ben Yosef sufriente, era el mismo Ben David. Y ese era el problema, convencer a estos judíos religiosos, a nuestros hermanos de Judá, que entendieran que nuestro llamado Yeshua ya vino. Y ahora sí va a venir, y lo que estamos esperando es su segundo regreso. Entonces, ese era el esfuerzo que nuestro querido Shaul tenía con la audiencia con la que se estaba enfrentando. Dice el 22. Pero Shaul mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, o que Yahshua, era el Mashiach. Y dice que Pablo se esforzaba. Esto significa que se va a requerir esfuerzo y trabajo. O sea que si nosotros queremos ser esos hijos del Eterno, se necesita de trabajo y de esfuerzo. No necesita de flojera, perdón la palabra, no se necesita de flojos y de que no quieran a trabajar y de que no quieran esforzarse. No, Señor, eso no se dio, yo creo que allá no volvemos, yo creo que eso no se puede, yo creo que un terreno, no, eso, Señor, tanta plata. Vamos a enseñar, no, es que yo creo que no van a entender. Tienes que ir a dar, no, yo creo que esa persona no va a escuchar. Él no necesita a esa persona porque para eso tiene muchos afuera. Para eso hay mucha gente que habla de la misma manera. Él necesita realmente que diga, listo, veme aquí, me esfuerzo y trabajo por la obra completa del Mashiach. ¿Creen que va a ser fácil cambiar conceptos tan erróneos aún en nuestros hermanos cristianos? Eso nosotros lo experimentábamos hace 8 días. Y de pronto uno puede decir en su humanidad, perdí una plática. No perdimos nada. ¿Por qué? Porque pudimos entender realmente la condición en la que se encuentra la casa perdida de Israel todavía. ¿Por qué? Porque podemos mirar cómo es un pensamiento. Podemos mirar cómo es la cabeza de quien los está dirigiendo. Podemos mirar que el trabajo de nosotros no es fácil. Y el trabajo de el trabajo de Shaul
era ir a reyes, a cabezas, para que entendieran. Reyes y sacerdotes, para que ellos pudieran entender, porque ellos eran los que les transmitían la información a todo el pueblo. Entonces, así que usted no tema cuando el Eterno de pronto lo quiera mandar con un pastor, o lo quiera mandar con un líder, o lo quiera mandar con el líder de la adoración, de la alabanza de X o Y congregación, o comunidad, o iglesia. Usted entienda que a eso fuimos llamados, a ir a hablar la verdad. Y así como Hasatán quiere mochar la cabeza, perdón la palabra, quiere quitarle la cabeza a los que están arriba, pues así mismo nosotros tenemos que jugar a los de arriba, para que así mismo sea transmitido al pueblo. Porque una persona que de pronto sea débil en el Eterno, claro, sí también vamos a ir, pero el Eterno quiere es que realmente las cabezas de donde están esas personas, donde está el pueblo perdido, entiendan y comprendan. Por eso lo hizo en medio de esta comunidad. Empezó con la cabeza, que él había establecido y escogido para llevar un pueblo. Y por eso entonces, gracias a su misericordia y gracias a que el siervo se deja usar, podemos hoy estar acá. Pero si el siervo no se deja usar y se rehúsa, pues el Eterno va a buscar a otro, o simplemente lo va a llamar a usted por dolor, porque quiere. Por cómo queremos aprender, por amor o por sufrimiento. Y él decía que Pablo tenía que sufrir. Que Pablo no iba a ir, no, Señor, me llamaste tan lindo y todo precioso. No, él tenía que sufrir. Y por eso tenía que sufrir ¿con quién? Con el pueblo. Tenía que sufrir con la audiencia con la cual tenía él que estar. Sufría cuando escribía una carta y el pueblo se comportaba de una manera incorrecta, ya conociendo la verdad. Sufría enseñándoles tantas cosas y el pueblo era rebelde. ¿Usted cree que eso no es un sufrimiento? Eso es mucho sufrimiento. A veces uno no entiende las cabezas que están a este lado. A veces uno no comprende a los siervos que el Padre ha puesto acá en esta casa. Ay, no, es que los pastores son los Superman y la superchica de acá. No. Ellos también lloran y ellos también le duele. ¿Usted vio una noticia de un pastor que se suicidó? Y si no, entonces se la vamos a compartir en la página. Un pastor que se suicidó no era la excusa para que se suicidara, porque eso no es una excusa, ni él tenía que hacerlo. Pero lo que él escribía en esa carta era todo el dolor que él sentía con el pueblo. Era un pueblo desagradecido, era un pueblo que no le importaba lo que su siervo sintiera, era un pueblo que cuando lo veía llorar no le importaba, era un pueblo de un corazón muy duro. Y él entregando todo por amor al pueblo, por amor a las ovejas, se cansó. Por eso tenemos que pedirle al Eterno, ayúdanos a no cansarnos de hacer lo bueno. Porque a veces se desespera uno por ver la condición en la cual de pronto vemos a nuestro alrededor. Pero yo le pido todos los días, Padre, ayúdanos a no cansarnos de mirarte, a no cansarnos de hacer lo bueno, a que nuestra mirada no se desvíe por el pueblo que no quiere ni avanza, sino que realmente mi mirada sea puesta en ti, en el propósito que tú tienes conmigo. Y por eso Shaul entendía que el propósito no iba a ser fácil, pero él decía que se esforzaba y lo hacía. Dice que tuvo Pablo un violento desacuerdo sobre tradiciones y doctrinas. Esa era la audiencia de él. Él no fue, no, tranquilo, dice que lo querían matar, que también querían apresarlo. Por eso más adelante vamos a ver de que los mismos siervos del Eterno tuvieron que bajarlo en una canasta para que él huyera, porque estaba siendo rodeado de gente que lo quería matar. Y aún así el Eterno ama tanto a sus siervos que da todo para que nada malo nos pase. Porque aun cuando el enemigo quiera destruir, quiera sacar muchas cosas, quiera sacarnos del propósito, quiera que nosotros nos cansemos, quiera que nosotros bajemos la guardia, aun cuando nuestra humanidad no quiera orar, aun cuando nuestra humanidad no quiera estudiar la palabra, esfuércese. Aun cuando usted no quiera venir a la comunidad, esfuércese. Porque es una guerra, porque es la batalla que usted tiene que vivir constantemente. Entonces su llamado tampoco es fácil. Tampoco va a ser de mucho amor, sino va a ser de sufrimiento. Esfuércese cuando usted no quiera obedecerle al Eterno, cuando su cuerpo no quiera, porque decía Shaul,
en Romanos y decía, lo que no quiero hacer eso hago. Y no quiero hacerlo. Mi alma anhela la presencia, mi alma quiere la obediencia del Eterno. Pero mi cuerpo no, mi carne mortal no quiere. Pero aún así no fue la excusa para que él dejara de esforzarse. Ni fue la excusa para decir, Señor, pues como soy un cuerpo mortal, pues por la gracia soy salvo. No, mentiras. Aun cuando soy un cuerpo mortal, yo me esfuerzo. Aun cuando muchas veces, Señor, me estoy cansando o estoy bajando la guardia, ayúdame a buscarte. Aun cuando muchas veces sus ojos se cierren a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, suena la alarma y uno, esa es su carne que no quiere. Esfuércese y levántese por su alma, levántese por los que tiene a su alrededor. Un día me pasó y empecé yo a tener una guerra física real de lo que estaba pasando en el ambiente espiritual. Y yo no le entendía, yo no veía nada, pero sí sentía todo lo que estaba pasando y era una guerra y una batalla. Y ese día sonó la alarma como a las 4 de la mañana y yo me iba a levantar y me decía, tranquila, ore ahí acostada. Dios la acepta así. Y yo no me levantaba. Pero era algo y empecé a sudar impresionante. Y yo decía, yo tengo que levantarme. Y mi alma anhelaba levantarme, pero mi cuerpo decía, no. Y más mentiras, el enemigo era lo que estaba diciendo, no se levante, tranquila. Y traía mentiras y traía engaño a la mente. No se preocupe, usted está bien. Tranquilo. Siga así que va por el camino del bien. Tranquilo, no tome decisiones. Tranquilo que sus hijos van a vivir hasta los 80. Tranquilo, que su matrimonio va a ser feliz toda la vida. Tranquilo. Y en ese momento el Eterno colocó en mi mente algo. Y colocó mi hija. Y me la imaginó en un hospital. Me puso una imagen de mi hija en un hospital. Yo decía, mi esposo en ese momento no conocía al Eterno. Yo decía, si yo no me levanto por ella, ¿quién se va a levantar entonces? Si yo no me levanto a pelear por la salvación de mi casa y de mi hija y de mi familia, ¿quién se va a levantar? Si yo ya conozco. ¿Quién se va a levantar por la condición de mi hijo, como se encuentra ahorita? ¿Quién se va a levantar por mi esposo? Y eso fue lo que me levantó de esa cama. Y levanté y clamé y me postré de rodillas y solo lloraba. Yo le decía, gracias por lo que estabas haciendo ahorita por mí. Me estaba salvando mi alma. Me estaba recordando nuevamente que yo fui llamada a otras cosas. Y eso fue lo que me sostuvo hasta el día de hoy. Y yo le decía, uy, Padre, ayúdame. Y a veces vienen muchos debilitamientos porque lo que el enemigo quiere es que usted se canse. El enemigo lo que usted quiere es que usted se duerma. El enemigo lo que quiere con el pueblo es que usted no se esfuerce, que usted no crea, que usted dude, que usted diga, no, hasta aquí fue, no, ya me acostumbré a mi condición, ya yo soy así me voy a morir. No, eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, aun cuando usted no quiere, levántese. Por amor, si usted no tiene amor propio, hágalo por sus hijos entonces, hasta que usted tenga el amor por usted mismo. Porque a veces la falta de amor por uno mismo le impide que uno tome decisiones y avance. Entonces cuando usted no se quiere levantar, voltea a mirar a su casa, voltea a mirar a sus hijos y diga, me levanto por ellos. Me levanto a pelear, porque lo que quiere el enemigo es ver familias destruidas, ¿sabía? Y familias destruidas tiene afuera, pero también quiere destruir las familias de adentro. Él no se va a conformar porque él ya tiene destruido afuera y ya, listo. Suicidios, homicidios, violaciones, él ya lo tiene afuera. Y acuérdese lo que hablábamos hace 8 días, que lo que destruye no es lo que hay afuera, sino lo que hay adentro. Entonces usted acuérdese de lo que es, mire qué hay en su condición, cómo está su condición espiritual ahorita, cómo está su vida con el Eterno. Y no permita que el enemigo lo destruya. No permita que el enemigo lo saque. Y no permita que ver a sus hijos algún día destruidos y muertos. Clame, levántese, luche, no se canse de hacer lo bueno. Cuando usted lo tiene claro y entiende que usted tiene un propósito más grande de la situación que usted está viviendo ahorita, usted se levanta y se esfuerza. Y más adelante usted va a ver, valió la pena, Señor. Más adelante, cuando estemos con nuestro amado Mashiach, veamos nuestros hijos cumplir el propósito del Eterno, veamos nuestro matrimonio servir a nuestro amado Yahshua de la manera que Él quiere, va a decir, valió la pena.
Valió la pena el que yo me hubiera esforzado algún día. Valió la pena el que yo hubiera tomado decisiones a tiempo. Y es de decisiones también. El esfuerzo es que usted tome decisiones. ¿Usted cree que de pronto Shaul no se esforzaba realmente por todo lo que él había aprendido? El desaprender no es fácil. Y volver a aprender, pero solamente lo hace el Eterno, solamente lo hace nuestro amado Yeshua. Y es un ejemplo claro de lo que Pablo nos enseña el día de hoy, o lo que nos enseña el Eterno a través de la vida de Pablo. Pablo se une al grupo que estableció destruir. Él quería destruir a los hijos de Mashiach, pero se unió a él, ¿cierto? Si no puedes con tu enemigo, únete a él, dice un dicho. Una fracción del judaísmo siendo molestado por otra fracción del judaísmo. Fracción significa un bando de gente que se separa de un grupo por no estar de acuerdo con sus ideas y se opone a ellas de modo violento. Mire todo lo que tenía que enfrentar este pobre hombre. Pero pobre, no pobre, rico en el Eterno. Un problema de luchas internas entre las fracciones judías. Pablo todavía estaba en Damasco sanando su ceguera. Hanaía no confió en Pablo, pero Pablo comenzó a enseñar en Damasco local en las sinagogas. Él no se fue, para eso son llamados, todos somos llamados completamente diferentes, ¿no? Unos somos llamados para una cosa, para otra. En este caso Pablo fue llamado a las sinagogas, a donde él pertenecía. Listo, la embarró siendo allá, pues ahora vaya y desembárrela allá. Vaya, enséñeles lo que usted algún día iba en contra de nosotros, enséñeles. Entonces, eso decía, ayer hablábamos con mi esposo en la paracha y decía, pero es que la palabra es clara, porque la gente no entiende. Le dije, no van a entender. Le dije, no espera que la gente de pronto entienda cuando la gente dice que el mismo Eterno pone ceguera. Dice que el mismo Eterno es el que hace que, dice, hay una palabra, una referencia que yo les di, y dice que, ¿quién fue el que creó la boca? ¿Quién fue el que hizo los ciegos? ¿Quién fue el que hizo todo? Si no fue nuestro amado Eterno. Entonces a veces no sé, pero ¿por qué no entiende? Porque no es el tiempo ni la hora. Porque a veces nosotros necesitamos pasar por más procesos para poder comprender del Eterno. Unos no, otros sí. A veces tenemos que pasar por demasiado dolor, otros no. No sé por qué, el Eterno lo conoce y el Eterno sabe cuál y cómo debemos llegar a los pies de Él. Dice la palabra, ya casi ya vamos a culminar. Estamos en el 25. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense, aún ni los mismos hermanos creían en él. Y a veces usted se va a dar cuenta que los mismos de a su al pie ni siquiera van a creer en usted. Ni siquiera van a decir, uy, no, ¿usted qué va a hacer eso? Usted se levantó y ahora ¿qué va a hacer? Usted ahora habla así. A un amigo de acá de la comunidad le dijeron, a mi esposo, le dijeron, buenas tardes mi rabino. le dijo un amigo que tiene en Chile. Dijo, buenas tardes mi rabino. Y él dijo, uy, sí es ofensivo, pero entiende. Sí, está entendiendo realmente muchas cosas, así de pronto lo diga por ofensa, por burla, está entendiendo realmente lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces las personas van a decir, uy, usted, ¿y ahora qué anda con eso? Y algo que el Eterno le dijo a mi esposo a través de la sierva, a través de la mora Carolina, o no solamente a él, sino a los hombres que estaban ahí, que por qué no se ponían los zip todos los días. Entonces yo me quedé mirando, le dije, ¿sí ve? Y entonces me dijo, yo creo que el mismo Eterno le confrontó en su corazón y todos los días él se expone su zip. Y yo no le digo nada que le han dicho ni nada. Antier estábamos en una obra de construcción y él llevaba su zip, llevaba su camisa por dentro y se le notaban los zipsidos que eran evidentes. Pero la gente, yo no sé si por temor o yo no sé, pero no le pregunta. No le dice, oiga, venga, usted se alocó con eso. No, y que el Eterno es bello, ¿no? Entonces a veces ni los mismos de a su alrededor van a querer, no lo van a querer recibir, no lo van a querer, de que usted cambió su estilo de vida, pero si usted era parrandero, pero si a usted le gustaba el trago, pero si a usted le gustaba la Navidad, y usted ahorita se va a enfrentar con eso.
pero ¿y usted ahora por qué no celebra con nosotros? Porque ahora usted no come lechona, marrano, morcilla, jeta, bofe. ¿Por qué ahora no come eso? No, porque es que la palabra me confrontó. Entonces no hay necesidad de que no, es que el pastor fue el que me dijo que no comiera lechona. No, eso es algo genuino usted y el Eterno. Eso no necesita que usted le diga, no coma tal cosa. La misma palabra lo confronta a usted. Entonces, eso era lo que Pablo estaba pasando con sus mismos hermanos, con los que estaba a su alrededor. Y vamos a leer el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Yahshua, y se acrecentaban, fortalecían por el Espíritu. No, habíamos leído el 27, perdón. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yahshua. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodamente, con libertad o con valor, en el nombre de Yahshua, y disputaba con ellos. Y disputaban con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora sí, el 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo a Pedro, Eneas, Yahshua te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Vamos a mirar quién era ella en un momentico, y ya culminamos, que traducido quiere decir Dorcas. Dorcas significa gacela. La característica de las gacelas es que cuando son perseguidas por una fiera, saltan, huyen, y para que las fieras dejen de perseguirlas, se echan al agua. Entonces la fiera pierde el rastro. En este se inspiró David cuando escribió el salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. La única manera en que Israel no va a ser perseguido es cuando sea sumergido en las aguas de la palabra. Esta viuda, miramos ahora el versículo 35. Se convertían al Señor, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaba todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacándola a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviendo al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y esta viuda la vemos en el Isaías 54:1, que se lo voy a leer. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de rúa, te llamará Yahweh, y como a la esposa de tu juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro sobre ti en un momento, pero por misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor. Dice el 13, y todos tus hijos
serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación en mí vendrá, dijo Yahweh. Y acuérdese de lo que Karen nos dijo hoy de parte del Eterno. No se olvide de las promesas que Dios le ha entregado. Si de pronto Dios le ha entregado esta promesa, recuérdela, porque el Eterno sabía que usted necesitaba nuevamente recordar esta promesa al día de hoy. Y dice que ¿quién es esta viuda? Israel fue repudiada y Dios no puede volver a tomarla por esposa, según Deuteronomio 24. Si se casa con otros hombres, una mujer divorciada, y después quiere regresar al primer marido, no puede. De manera que no solo es divorciada, sino que también, después de haber sido divorciada, también se va a convertir en viuda, porque es la única manera en que el esposo la puede volver a tomar. El esposo tiene que morir, y al resucitar es un nuevo hombre que ahora sí la puede tomar otra vez. Ella ya no es adúltera y ya no es viuda. Quiere decir que esta viuda significa el pueblo de Israel. Por eso la referencia de quién era ella fue la repudiada, la viuda, la viuda que el Eterno resucitó. Amén. Y bueno, y dice el último versículo 41, y él dándole la mano, la levantó entonces, llamándola a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en Yahshua. Así que si nosotros fuimos resucitados, éramos como esa viuda repudiada, y el Eterno volvió a resucitar, nos dice, muchos van a creer en el Señor por causa del ejemplo y el testimonio que nosotros vayamos a entregar. Amén. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Entonces, le damos gracias al Eterno por lo que Él nos enseñó el día de hoy, por lo que Él ha hablado en nuestras vidas, por habernos escogido y habernos resucitado, y que hoy tengamos la oportunidad de haber tenido un encuentro con Él. Tengamos la oportunidad de ser llenos de la presencia de Él. Ahora necesitamos trabajar, necesitamos actuar. Amén. Amado y eterno Abacados, te doy gracias, Abba Padre, por este tiempo. Te doy gracias por tu instrucción. Te doy gracias por lo que has hablado el día de hoy a nuestras vidas. Te doy gracias por recordar tu promesa para con nosotros. Te doy gracias por la misericordia que has tenido, Eterno, porque aún sin merecerlo, aún sin haber hecho absolutamente nada, Padre, tú nos escogiste, no por nosotros, sino para glorificar tu nombre, para que tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en toda la tierra. Gracias, Abacados, porque a través de la vida de este siervo, a través de tu siervo Pablo, de tu siervo Shelia Shaul, nos diste la oportunidad de entender cómo es un encuentro genuino y real contigo, que muchas veces y que tenemos claro que es necesario padecer por amor de tu nombre, pero aún con todo eso tú vas a estar con nosotros, aún con todo eso, Padre, tú vas a estar delante de nuestra vida. Te doy gracias por cada uno de los niños que estuvieron acá, por tu palabra, por tu instrucción. Te pido que esta palabra que tú enseñaste el día de hoy, los matrimonios, los jóvenes, los niños, las familias enteras, la pongamos por obra, eterno Abacados. Ayúdanos a no cansarnos de hacer lo bueno, eterno. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a esforzarnos para que se cumpla el propósito y el llamado que tú has entregado a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.